Hola, hola, saludos y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Confesiones de la Impro, grupo de alumnos pertenecientes al Club de Teatro de Improvisación Los Playmobil, quienes nos juntamos a conversar de impro. Por aquí me presento, Ángel Gruber, alias Venenito. Por acá Migue, alias La India, y un montón de gente allá que ya ni... ¿Cómo están? Bueno, aquí tenemos a nuestros dos invitados de la noche, expertos del formato del que vamos a hablar hoy, que es la banca. La banca LGBT. QIA+. Bueno, se presenta, nos tienes una presentación para Giorgio, Ángel. Sí, por acá, bueno, nos acompaña Giorgio Cárdenas Montañez, es improvisador teatral, iniciado en la Asociación Cultural Diantres de Lima, Perú, desde el 2018 y actualmente en los Playmobil desde el 2022. Ha participado en los formatos de la banca en Lima, fue capitán del equipo representante de Perú en el 16º torneo Impro Sin Frontera de los Playmobil del año 2022. Y en los Playmobil ha participado en los formatos de Fantasía, Eración a Impro, Carrera de Improvisadores 4 y actualmente en Hilos del Destino y obviamente en la banca LGBTQIA+, donde además nos apoyó en los ensayos. Sí, eso. Y tenemos también, bueno, saludos, ahí Giorgio saluda. Gracias. Y también tenemos otro invitado muy especial que es Matías Fernández. Él es estudiante improvisador de los Playmobil. También ha participado en varios formatos de la comunidad LGBTQIA+, de los Playmobil, @losgaymóvil, en formatos como la audición de carrera, carrera de improvisadores 3, la banca LGBTQIA+, y lo que callamos las colas y amantes gay. Eso. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Mati. Un gusto estar acá. Qué bueno. Nos alegra. Oye, bueno, y Giorgio, cuéntanos, nos gustaría empezar como hablando cómo fue tu experiencia en la banca, la de Originals. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sientes que ha sido como no sé, cómo nos podrías explicar cómo está compuesto la estructura del formato? Ya, ¿qué tal, amiguis? Primero, gracias por la invitación una vez más a este espacio donde hablamos de la impro. Y bueno, la banca es el primer longform, por así decirlo, en el cual participé o hice en mi pequeña etapa de improvisador. Entonces le tengo mucho cariño y me gusta bastante este formato. Con referencias o similitudes a la banca es lo mismo prácticamente. La única diferencia que hay, digamos, en la banca LGBT, acá en los Play, es que ya hay personajes establecidos. En cambio, la banca normal es normal. Oye, pero cuéntanos un poco de en qué consiste la banca. La banca, digamos, la que existe antes de la banca LGBTQIA+, como para después comparar con lo nuevo, o sea, con lo que se hizo aquí en Chile, pues. Ya, es igual. Digamos, la premisa base es la misma, es historias que ocurren alrededor de una banca, alrededor de las 24 horas en una banca. Situada en un parque con lugares o digamos, lugares cerca de esa banca y como las historias que ocurren a través de ella, sean personajes distintos, sean personajes que se conocen, durante esas 24 horas las historias pueden cerrarse o no, pueden aparecer bastantes personajes, algunos secundarios que solo pasa una vez y nunca más se le ve, o X, entonces son la banca principalmente está detallada en eso, ¿no? En contar historias que ocurren alrededor de esta misma. Entonces, a veces por eso se le da el protagonismo a la banca, porque es la banca quien sabe las historias de todos, ha visto las historias de todos los que pasan por ahí. Entonces, en otras palabras, es el foco de este formato. Yeah. Igual se pasa por las 24 horas, o sea, empieza la primera improvisación a las 6 de la mañana
Y de ahí Eh, van saltando en el horario. Al menos acá, digamos, bueno, al menos en la banca que hicimos allá con Diantres en Lima, Perú, no tenemos un horario así fijo dividido, sino tenemos 3 fragmentos horarios: mañana, tarde, Mm, noche, madrugada. Entonces ahí se dividen esos 3. Entonces durante ese tiempo de mañana y todo aparecen varios personajes, tal, hasta que hay el primer corte, que es el cambio de la zona horaria. Entonces hay apagón de luces y la iluminación y también cambia ahí un poco la iluminación para dar un poco de temática más tirado a a la la tarde. tarde, Entonces claro. cambia la iluminación, ya se entiende que es tarde, otra vez historias, otra vez corte, semi apagón, para cambiar las luces con otra música también, y las luces ya más oscuras, o luces azules principalmente, no quedan a entender que es de noche. Y así hasta que se cierra. Qué Qué bacán, no recordaba entretenido, ¿eh? eso. Sí, O sea, en mi mente era igual, como el tema de las horas que iban andando y tal, y lo encuentro también muy interesante, como que las dos maneras de hacerlo está bastante bien. Siento que sí. igual tener la hora exacta también te ayuda como a hablar de ciertos temas y te cierra un poco. Igual es impro, puedes hablar de lo que quieras todo el tiempo, pero como que tener esas horas fraccionadas como que lo encuentro como bacán. Sí. Y ahí, Giorgio, o sea, se hacen entonces 4 improvisaciones, o sea, o cuatro escenas. O dentro de cada franja horaria hay varias impros. Claro, exacto. O sea, se dividen, cada franja horaria, por así decirlo, tiene unos aproximadamente 15 minutos. Entonces, en esos 15 minutos de la mañana pueden ocurrir N historias, N personajes que Mm, aparecen ahí. Entonces sale Claro, uno, aparecen dos, que tal vez están solo unos 2, 3 minutos, se retiran, aparece inmediatamente otro, se empieza a... wow. Entonces, sí, se va en esos, hay 15 minutos para que puedan ocurrir todas las historias que se puede hacer en esos 15 minutos, dando Claro, obviamente prioridad tal vez si es que hay algún protagonista claro. que esa historia puede marcar más o puede trascender, entonces se le da cierta, digamos, enfoque a eso, ¿no? Alimentar, aumentar a eso. Pero si no, si son personajes secundarios que pasan por ahí o hablan algo, entonces un secundario más que pasa. claro, Claro, pasa más a segundo plano. bacán, Oye, qué qué bacán. entrete. Igual estaría bacán como explorar esa forma de hacerlo, como, eh, porque Como claro, por cantidad de tiempo, claro. claro, No te dicta como tener que hacer un hop cada 3 minutos, cada 4 minutos, sino que puede ser en un minuto una escena que pasó y ya en frente a la banca. claro, Lo una encuentro cosa muy... también interesante. Está bueno como igual podríamos jugar como a ensayarlo, como ensayo, más Para que como, explorar, claro. claro, como para explorar y ver qué sale. Está entretenido. ¿Puedo hacer unas Oye, preguntas? sí, claro, adelante. Me estaba conteniendo, pero hay dudas, o sea, o cosas que me gustaría saber. Giorgio, ¿tienen un kiosco, tienen una fuente de agua? ¿O cómo es la escenografía en ese caso? No, ahí en este aspecto es totalmente neutral. Únicamente está instalada la banca Bien. y los 4 lugares. A veces incluso se ha tenido unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 lugares. 2 lugares Oh, por zona. Entonces, dos Y eso lugares. es importante aclarar, que en la banca siempre tenés como 4 Sí, lugares que elige el público, ¿no? Ujú, Como un supermercado, un hospital o una discoteca, etcétera. claro. claro, entonces ahí se claro, escoge bastante. Entonces, a veces, como te decía, ¿no? Hay funciones en las que se empase, por así decirlo, había dos bancas, por así decirlo. La banca que lo hacía el elenco profesional, por así decirlo, Bien. y también estaba la banquita que hacía los alumnos amateur, ¿no? El elenco amateur que hacía la banquita. Entonces, incluso a veces en algunas funciones de la banquita solo eran 4 lugares. Ya cuando agarramos más fuerza se hizo 8 lugares, pero la banca con el elenco profesional sí siempre ha tenido 8 lugares, porque al tener 8 lugares también te da más amplitud de poder jugar con esos lugares, hay más información que puedes recabar en esos lugares. Ya no solo te limitas a 4, sino teniendo 8 hay más amplitud. Giorgio, pero ahí en ese caso, ¿cuántos integrantes estaba, o sea, cuántas personas, cuántos actores tenía el formato? Improvisadores Ujú. en la banca, mínimo he visto que han sido 8. 8. Sí, Claro, pero esos mínimo 8 8. no harían 8 lugares, porque si no sería como, o también. A veces sí, a veces no. Es Ujú. que hay que tener en cuenta que no es que claro, necesariamente uno tiene que, o que un improvisador, mira,
es que al tener 8 improvisadores ahí, no es que son 8 personajes. Claro. No, un improvisador tiene la gran amplitud de poder hacer N personajes que quiera en el momento. No es sitcom. No es un sitcom. Claro. No es sitcom. Que eso en este caso, que igual, bueno, ahí nos estamos como adelantando un poquito, pero ya que estamos como mezclando las dos bancas, Mati, porque Mati viene como a hablar su experiencia más que todo de la banca LGBT, que es en la que ha estado. Cuéntanos, Mati, cómo fue el proceso, por lo menos, pues, no sé, cuando Quique te habla de la banca, cómo te lo explica, ayúdanos a entender también que esto empezó en un workshop. Claro, exacto. Empezó en un workshop del año pasado, de la segunda mitad del año pasado, y lo que propuso, tampoco sabíamos exactamente cómo iba a ser, pero una idea era que fuera un sitcom. Y bueno, al final terminó siendo así. Entonces nos propuso que cada uno de los integrantes del workshop trabajara en un personaje. Y bueno, estuvimos trabajando juntos durante todo ese proceso. 16 semanas. ¿Cómo? 16 semanas 16, no me acuerdo cuántas fueron, pero sí, fue era un montón. Corto, no fue tan largo, digamos. Igual fue, sí, estuvo bueno. Sí. Yo creo que 16 está bastante. Sí. Creo que el primer semestre siempre es un poco más largo, a eso me refiero. Una semana, creo. Pero como desafío fue súper interesante porque nosotros no hacemos eso generalmente en la escuela. Las improvisaciones, como comentaba Giorgio, son improvisaciones de personajes que van surgiendo en el momento y duran unos minutos. Uno después lo puede aplicar en otra improvisación. Pero este es un personaje en el cual uno tiene que estudiarlo, crearlo, y es un proceso totalmente diferente y tiene que improvisar desde la perspectiva del personaje. Claro. Y eso también es súper interesante y eso hace que uno tenga que estudiar al personaje y saber la historia del personaje. Claro. Es un desafío para nosotros diferente. Por eso me gustó realmente, porque digo, bueno, es la oportunidad que voy a tener de crear un personaje. Y así fue que cada uno fue por diferentes rumbos, porque también la idea es representar a diferentes personas de la comunidad LGTBQIA+, con diferentes orientaciones sexuales, diferentes formas de pensar, con diferentes problemáticas. Entonces, que ahí viene la parte que la distingue quizás de la banca original, de que es un sitcom, que son personajes que ya están preestablecidos, y que a su vez están relacionados con la temática de la comunidad. Que eso también nos hace también como personaje investigar eso sobre otras formas de pensar, otras orientaciones sexuales y otras problemáticas que quizás uno como gay, lesbiana o lo que sea, digamos, dentro de la comunidad, nunca lo vivió, porque son realidades diferentes, ¿no? Entonces eso es lo interesante. De poder ponerse en otro lugar e improvisar desde ese lugar también. Sí, a mí me parece muy bacán que claro, digamos, la inspiración de las historias en este formato venga no solamente de los lugares, sino también de la historia de cada personaje, de lo que supuestamente vivió cada personaje, digamos. Y claro, muy bacán también de presentar esas realidades. Porque claro, en este formato también está la escenografía que agregamos, que también se diferencia del original. Son como dos lugares extra que tenemos. Sí, claro. Y claro, y está este tema de agregar las noticias, por ejemplo, en el kiosco, y que esas noticias también sirvan de inspiración a las historias que se cuentan, pues. Eso me parece también muy bacán. Que ahí es una de las otras cosas donde se diferencia con la banca original, por llamarla de alguna manera, porque aquí, al ser de la comunidad LGBT, se busca también como hablar de historias de la disidencia y de cómo, bueno, pueden ser cualquier historia, o sea, a final de cuentas como que aunque uno le tenga unas acciones predeterminadas al personaje de sitcom, igual muchas veces también como que va creciendo a cada vez que va pasando un ensayo, cada vez que va pasando una función. Entonces igual nos permite ver también como diferentes realidades o como cuando uno ya empieza a entender más de un tema, cómo lo puedes explorar. Por lo menos ahí se ha hablado del tema de cómo se abordan las chicas o los chicos trans, como el tema del VIH también ha salido. Entonces como que hay temas muy muy fuertes que también se hablan y
claro, son fuertes porque también se convierte en tabú culturalmente, pero hay que hablarlos para que deje de ser y que al final de cuentas hay que aceptarlo como una realidad. Entonces como que encuentro que esa es una de las cosas como que me gustan más de la banca, que creo que sea sitcom y que nos permita y que sea nada más de la comunidad, permite como con mucha facilidad hablar de temas muy densos que son importantes para nosotros. Que de hecho, que una de las diferencias que tiene con la banca original es que son 4 lugares, pero 2 son de la comunidad. Claro. Puede ser una discoteca de la comunidad o, bueno, de Un todo. lugar Algo que frecuente, Claro. O sea, que a veces tratamos de no incluirlo siempre, ¿no? Que haya otro lugar. Claro. Y 2 lugares que son rápidos. Un supermercado, una peluquería X, o que eso también hace que también uno termine desarrollando esa historia, ¿no? Sí, Sí. No, es hermoso. Bueno, de hecho nosotros, bueno, tanto Ángel, Mati y yo estuvimos en el workshop, cada uno tiene un personaje, y bueno, nada, por lo menos Ángel tiene a Vivian, que Vivian es francesa, está Mati que tiene a Sarita Klein, y estoy yo que es argentina, y estoy yo que viene siendo una chica del Amazonas, una bruja. Entonces como que es muy bacán ver como tan diferentes personalidades, porque cada uno está explorando un personaje distinto, no sé, y bueno, y el Giorgio que tiene a Yoneko, que fue un personaje que empezó desde Carrera de Improvisadores y ahora lo está llevando a otro plano en este formato, claro, donde también empieza la gente a conocer un poquito más de ese personaje que también ya venía trabajándose antes. Entonces como que también es bacán como aprovechar eso. La misma como improvisador, porque está Yoneko y también ahora hay otros personajes que no formaron parte del workshop. Claro. Y para mí creo que quizás para vos, Yoneko, y para las otras personas que no estaban dentro de ese workshop, es un desafío porque también este tipo de formato te obliga a investigar más sobre el personaje, a trabajar más sobre la psique y la vivencia del personaje. ¿O no, Yoneko? ¿Te ha pasado eso? O, bueno, Yoneko, te digo... O sea, con Yoneko sí me pasó esto, porque al menos en carrera tenía una estructura, por así decirlo, o tenía la BIOS del personaje, ¿no? Pero, digamos, siento que para la banca tengo que modificarla un poco, porque hay ciertos aspectos del personaje que estaba pensado para carrera que no chocan o no van o no compatibilizan un poco con la temática que se quiere abordar en la banca. Entonces el personaje pensado un poco tirado para el hueveo, por así decirlo, para el chacoteo de carrera, tiene que modificarse ahora para ser un poco más, acoplarse a lo que viene a ser la banca, ¿no? Entonces modificar un poco la historia también del personaje. Como para hacerlo más realista. O... adaptarlo. Como que, ¿qué cosa modificaste? A ver, un ejemplo. O sea, por ejemplo, este hecho de que Yoneko sea rechazada, por así decirlo, por sus propios padres, por el simple hecho de ser distinto, de vestirse como mujer, o de no saber si es que es varón, mujer. Entonces ese hecho como que ya va a influenciar, va a marcar más en el personaje, en las situaciones que puedan ocurrir en la banca, a diferencia, digamos, de la Yoneko, que es una persona no binaria, feliz, que su sueño es ser idol y tal, o sea, es bajarle un poco a la realidad también, ¿no? Pasa como de un poco como de la caricatura o la exageración, más que todo, a algo más, claro, porque igual tiene que mostrar vulnerable, tiene que mostrar un miedo, tiene que mostrar ya eso es más emociones, te humaniza. Mati, ¿cómo fue tu proceso con Sarita Klein? ¿Cómo hiciste para conseguirla? Fue muy divertido porque las clases eran el sábado y ese sábado fui a bailar con mi novio y con mis amigos. Así que mientras bailaba iba a decir, me gustaría que fuera trans, me gustaría que fuera fitness, me gustaría... Y en ese día, un periodo de 4 horas, saqué todas las ideas principales del personaje. Realmente fue así. El nombre
de Sarita fue porque el día anterior había ido a comer a un restaurante que se llama Sarita Colonia, que está al lado de los Sí. cerca. Bueno, sería más Sarita, pero quiero que sea un apellido alemán porque tiene ascendencia alemana, es del norte de Argentina, del noreste. Entonces digo, bueno, quiero que sea alemana en ese sentido. Y después ir jugando con el personaje. Por ejemplo, cuando ya tenía esto claro y ya tenía parte del vestuario del personaje, un sábado al mediodía fui a la casa de mi novio, mientras él cocinaba, ya estaba Sarita con él, y empezamos a interactuar desde el personaje para empezar a conocerlo también, a ver cómo surgía. De hecho, mi mamá se comunicó por teléfono, e hicimos videollamada, Sarita hizo videollamada, y estaban mis sobrinos también ahí, así que fue una ¡Qué bacán! ¡Qué loca la Sarita Sarita! iba probándose y conociéndose cómo reaccionaba, digamos, de ciertos estímulos. Y después, por ejemplo, tuve que viajar desde Mendoza hasta acá, Santiago, en auto solo. Y claro, tenía que empezar a conocer un poco más de la historia de Sarita y cómo hablaba, qué voz tenía, ¿no? Entonces, buena parte del viaje fue como haciéndome, o sea, le hacía preguntas desde Matías a Sarita. E iba respondiendo en voz alta a Sarita y ahí iba escuchando un poco la voz y empezando a identificarla. O sea, como que fueron diferentes etapas, diferentes procesos y todavía sigue creciendo Sarita. Le siguen pasando cosas con las improvisaciones, con los ensayos. Uno va descubriendo cosas que antes no sabía del personaje y que están claras porque tienen mucha relación con su forma de ser, con su personalidad. Y para mí eso ha sido como muy divertido. La verdad que ha sido como un desafío re interesante y lo disfruto. La verdad lo disfruto, el tema de crear el personaje y de... llega un momento cuando salta, cuando se tira al piso, que a veces digo, no soy yo, ya Sarita que... Poseído. Se apoderó. Llega un momento que siento eso. Sí. Realmente. Sí. Es que es bacán, o sea, yo creo que el proceso a mí me gusta mucho el proceso de como creativo, de crear como todo un concepto, porque por lo menos en mi caso, yo tenía una idea de a qué quería llegar, porque, claro, yo soy más gráfico, me gusta ver primero el personaje cómo va a quedar, y entonces yo cuando tengo esa referencia, ya en base a esa referencia veo cómo eso lo puedo adaptar a mí, a mi cuerpo, a lo que puedo hacer, como de si me pongo relleno, no me pongo relleno, y de ahí en adelante empiezo a trabajar la voz, las interacciones y los demás, como que me gusta más tener lo gráfico muy listo. Definido, claro. Sí, muy definido, porque siento que eso también me permite, una de las cosas que como que me encantó de la banca fue como el hecho de jugar con props y poder jugar como que tengo un tabaco falso y juego con un espejo y lo guardo, entonces como que ese hueveo que me permite o esa flexibilidad que me permite los props, lo aprendí aquí con este sitcom y que me parece fantástico. Lo encuentro demasiado hermoso, como que encuentro que cada vez que cada uno lleva un props nuevo y que como que lo muestra en escena y tal, entonces claro, tú vas entendiendo más los personajes de los demás, porque ahora, con otra de las diferencias que tiene la banca Perú con esta de la banca de LGBT es que se tienen que crear conexiones entre los personajes, o sea, cada personaje tiene ciertas conexiones y tiene personajes con los que se lleva muy bien, otros personajes que nunca hay, o no hay feeling y ni siquiera como improvisadores, sino como entre personajes, como que a veces cuesta, tú dices, pero ¿cómo me vinculo yo con este otro personaje? Pero claro, ahí está como el reto de crear conexiones siempre a través de la misma realidad. Igual, una realidad un realismo medio mágico también, porque igual, no sé, tenemos como cosas que es impro y como que... Claro, que quizás una de las diferencias también con la de Perú es que algunos de los personajes nuestros tienen relación con algunos de los personajes, con los otros personajes. Claro. Relación, digamos, de largo plazo, no de 5 minutos en una banca, me refiero de... Claro. O son amigas, como por ejemplo pasa con Flor, o otros personajes que, por ejemplo, Nova con Gladys. Claro. La dueña, digamos. En ese sentido son como ya relaciones más duraderas. Sí, y claro. En lo de Perú no, porque era todo improvisación más espontánea. No
tanto O que sea, digamos, porque así es lo que se trata de buscar en la banca también no es que sea algo, que pasa pasajero, sino es que también se trata de profundizar en las relaciones. Entonces, bien, Mm, hay pues dos personas que ya se conocen desde hace años, que siempre se encuentran en esa banca, que bien, siempre van a esa banca a comer, entonces que ya tienen historia, porque empezar una historia desde, hola, ¿qué tal? Soy tal, entonces ahí es remarla y puede que funcione, Claro. pero es remarla y buscar la información todo, a diferencia de que ya sean dos mm, personas que de verdad se conocen, que siempre se sientan en esa banca saliendo, no sé, del McDonald's y se sientan ahí a comer su colación, ujú, no sé, o dos personas que van ahí a fumarse un puchito después de salir de tal local que está a la espalda, entonces ya es mejor siempre tener que haya relaciones. Puede que aparezca bien. un X más que se sume a eso y aporte algo, como puede que no, o puede que sí sean dos X que están pasando por ahí, o un X que pregunta tal cosa, pero sí, siempre se trata de profundizar, de que los personajes que aparezcan en la banca ya tengan una historia, como se hace en toda impro, claro. porque se avanza más y hay más de dónde agarrar también. Y por ejemplo, Oye, si y te ahí, pones un porcentaje, perdón que algo de preguntas también, pero Adelante, me ¿no? intriga mucho Adelante. lo de Perú. Pero, o sea, ¿cuánto de comedia tiene en general? De todas las funciones que hicieron, ¿cuánto había de comedia y cuánto de drama, por decirlo de una forma? O sea, en sí es lo que la impro dé en ese momento. Bien, Si es que hay full comedia, se da bien, se tira la talla, tal, pero si en algún momento hay algo que de verdad marque un momento en el cual sea tenso o dramático, también se le da su espacio, ¿no? Entonces ya un poco explorar también entre los compañeros y saber identificar que, no, en este momento, tranquilo, esperemos a que pase este momento y ahí tal vez dar, pum, un alivio cómico que parezca algo más, pero sí es ahí mm, jugarse, es establecer más o menos ver y estar leyéndonos entre nosotros, pues para también saber cómo identificar en qué momento entrar. claro, como que lo que va necesitando, digamos, la tónica de la impro. Si necesita Ujú, meter un poco de comedia para aligerar, ya sabemos que ya es el momento. O si vamos a llevarlo al drama, se lleva al drama. claro. Ahí te iba a consultar, pasa igual que como lo hacen en estas franjas, ponte tú, salen dos personajes y hacen una impro de 5 minutos y después esos mismos personajes podrían reaparecer en otra franja horaria o dentro de la misma franja horaria. Igual pasa eso. Claro. Claro, sí, o sea, por ejemplo, personaje aparece Juan, el seguridad, y no sé, y María, la del McDonald's. Entonces, no, hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, acá hoy sí, ya muy temprano para salir, sí, salir, pum. Pasa unos, no sé, durante ese lapso de la mañana puede volver a aparecer, teniendo en cuenta ya, digamos, ahí cada personaje dice, no, sí, ya son las 10, tengo que ir tal cosa. Puede que se cierre esa historia, luego puede que aparezca en la tarde o puede que aparezca en la noche, entonces es libremente, como te decía, ¿no? Es estar leyendo constantemente si este personaje tiene para poder Mm, seguir aportando más durante las claro. siguientes etapas. Si es algo que fue algo tranquilo, como que sin mucha relevancia, puede que quede ahí, Mm, pero si siempre va a haber uno, dos, tres personajes que tengan como que cierto protagonismo Y, o personajes recurrentes que aparezcan cada cierta hora, o sea, tal vez no intervengan gran cosa, pero no sé, por ejemplo, me recuerdo un personaje claro que era el chino del dueño del restaurante, que cada cierta hora salía a repartir volantes, regresaba. En la tarde otra vez salía, hacía tal cosa, regresaba. Entonces no tenía mm, hitos importantes, pero sí siempre estaba presente en una u otra claro, cosa. lo justificas, o sea, claro. tú justificas Ujú, esa conexión, porque al final de cuentas es como la banca es el punto de encuentro de todas esas historias. Entonces, claro, hay unas personas que se identifican con la banca, que tienen esa relación con la banca, lo que dice yo, que por lo menos, no sé, es donde toma la colación todos los días, no sé, donde espera el novio, la novia, el novio, quien sea, cada cierta hora, donde la viejita va y le pone comida a las palomas, o sea, como que siempre hay y también está el personaje que va y viene y que aunque esté cerca de ahí, no necesariamente está como tan vinculado, pero es parte como de esa historia que se está creando. ujú, Pero es y genial, a mí también de es verdad. parte, digamos, de ese momento y de quizás un hito en la vida de esa persona, ¿no? mm, La banca, que claro. creo que la India, creo que le había pasado a la India, por ejemplo, con la banca. ¿Cuál fue la...?
digamos, la reacción directa. Su conexión. Claro, a mí lo que me pasa con la India es que lo que le pasó a la India fue que ella llega a Chile y llega por tierra, caminando, porque ella es de esa generación que le costó más llegar de venezolanos, y que cuando ya llega por fin a Santiago, llega a la banca, y de ahí empieza su historia con la banca. Ella dice que es su primera residencia en Chile. Entonces como que de ahí es su vínculo con que durmió ahí, vivió ahí. O sea, ese nivel de dormir ahí, porque no tenía dónde vivir. No tenía dónde vivir. Ella es de Tobago. Sí, sí, sí. Pero no sé, yo creo que igual siento que aunque uno tenga una idea preconcebida, también las historias, pues la función también te busca como, hay un día que simplemente puedo decir cualquier otra conexión que se me ocurra en el momento y ya, o sea, como que no necesariamente me tengo que casar. No, pero personalmente hay un vínculo, digamos, de los personajes con la banca. Claro, que sí, o sea, por el o por Y. En ninguna función, de hecho, quizás. Sí. Lo puedes modificar también. Pero de hecho que hay un vínculo, digamos, como parte de la consigna también. Sí, es una parte de las cosas que hay que tener muy, muy en claro. Ángel, ¿cómo fue tu proceso con Vivian? Con Vivian. Mira, me costó llegar al personaje realmente. Porque tenía como la idea de hacer un personaje muy realista, muy aterrizado. Y quería hacer un acento súper distinto. Entonces por eso inventé de hacer la francesa. Y dije, ya, ¿y qué ocupación le puedo poner? Y me imaginaba una weá muy fashion, como que súper obsesionada con la moda y tal. Y claro, el acento, por ejemplo, lo practicaba mucho, pero me daba, no me salía la weá para nada. Entonces busqué en YouTube tutoriales de cómo habla un francés el español. Y más o menos por ahí me empezó a salir algo. Y después de varios ensayos, yo recuerdo que al principio salía como gringo la cuestión, sonaba horrible. Y ya después como que le agarré un poco la vuelta y algo sale. A veces suena como un poco árabe, pero algo sale, algo distinto sale. Pero claro, este personaje es como muy realista, como muy aterrizado. Sí, y no sé, como que a veces eso hace que me cueste como meterlos dentro del universo de la banca, porque siento que el universo de la banca es como muy surrealista de repente. Hay unas escenas que son súper locas y hay unos personajes que están muy re locos. Y las situaciones, digamos, bueno, es una sitcom, realmente es muy sitcom en ese sentido, porque hay unas situaciones que son, what the fuck, ¿cómo está pasando? Y mucha confusión, pero rico, ¿no? Como muy de formato de comedia. Y claro, como tengo este personaje que es bastante aterrizado, como que de repente a veces me cuesta meterlo dentro de ese universo. Pero me gusta igual porque como que de repente a veces agrega como esa tonalidad un poco más seria, que igual se espera un poco del formato que tenga como algo de equilibrio de historias de drama o de historias un poco más realistas, y que igual se puede ir un poco la chucha con las incoherencias, pues como que está permitido, digamos, jugar dentro de eso. Igual es bacán. Pero igual sigo explorando. Yo siento que todavía tengo que explorar más el personaje. Es que nosotros, claro, hay una sensación de que tenemos mucho tiempo haciendo la banca, pero realmente eran ensayos en los sábados cuando estábamos viendo el workshop, pero realmente esta es la tercera función. Acaba de pasar la tercera función apenas, o sea, es como que está demasiado nuevo. Y ahora es que fíjate cómo empezó lo que callamos y cómo va ahora lo que callamos, la escuela, que es como ha cambiado un montón, no, en un año y medio. Entonces, claro, esto yo creo que de aquí la banca, un año y medio, va a tener un montón de cambios bacanes que lo que lo va a hacer es crecer. Y una de las potencial, que también es que haya improvisadores de la vida real. Sí, eso quizás en otros formatos no se da o no se ha invitado, se puede dar, pero no se invita. Sí, en carreras sí han intervenido varias personas, pero eso me parece que le da un plus también. Explica un poco eso, Mati, de aquí de la banca LGBT ahora. ¿Cómo? Eso explica un poco eso del improvisador de la vida real.
que en cada función se está invitando, por ejemplo, estuvo Barbacios, ahora viene Mr. Gay Chile, y ellos intervienen como desde lo que son, digamos, desde su persona, no es un personaje en concreto. Viene Barbacios como un cantante, como lo que realmente es en la vida real. Y bueno, de hecho la experiencia con Barbacios fue buenísima, porque Barbacios es muy buen improvisador. Muy buen improvisador. Sí, tiene toda la perso. Sí, aparte de él, hasta en el ensayo hicimos uno con él, iba motivando y decía, bueno, pasemos con las personas con el personaje. Él iba llevando a otras personas también a ese nivel. Qué bacán, y bien, con buen timing, no es que lo hacía fuera de tiempo. No, y sentirse cómodo haciendo eso no es fácil. Para uno es difícil, imagínate hacerlo también como invitado y sentir la confianza de lanzarte así. Yo creo que eso le da un plus, y también le da un plus que vengan personajes que, por ejemplo, no participaron del workshop. Eso también está bueno, porque son otras relaciones. Se tratan otros temas también, o te inspira para otro tipo de situación. Claro. Entonces está bueno que sea un formato que vaya variando con los personajes, que no sean siempre los mismos. Eso para mí, que vayamos rotando, me parece que es interesante, y eso potencia más las historias. Claro, obliga sí o sí a que las historias sean diferentes, completamente diferentes. Claro, y se van creando dinámicas nuevas siempre. A mí me gustó mucho de todo el workshop, claro, toda esta exploración de las relaciones de los personajes. Al final, por ejemplo, la relación de Sarita con los Flordeco nació de todos los ensayos que tuvimos en las clases, y esa dinámica de ustedes dos es fantástica, y siempre se muestra muy bien lo que ustedes crean, digamos, y siempre salen cuestiones muy distintas. Se ve esa afinidad. Las impro, pero hay como que si fueran amigas de toda la vida, y eso me parece muy bacán. Y lo más, perdón que interrumpa, pero claro, quizás las personas que no nos conocen dirán, bueno, son amigos fuera digamos, de la función. Y no, hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Así como súper cordial. O sea, todo lo que no hablan en la vida real es lo que hablan ahí en la impro. Nada que ver, es como es el personaje que te lleva, la verdad, que eso es lo interesante. Sí, es muy bacán. Bueno, Giorgio es el hijo de la Nova ahora, o sea, como la Yoneco es el hijo de la Nova. Claro. Lo encontré fascinante, o sea. Y lo más bacán, eso salió en la función, o sea, fue una relación que salió en la función. Sí. Fue muy bacán, sí. No, qué bacán, porque ninguno tenía una relación tan estrecha como ser madre e hijo, entonces lo encuentro muy bacán. Es como una relación nueva que no existía y que es muy común, común tener un familiar. Sí. Y coincidir. Ay, qué bacán. No, de verdad que ha sido muy bonito. Bueno, nos quedan dos funciones más. Este próximo miércoles 23. No, miércoles 22 y miércoles 29. Claro. Yes. Quedan dos funciones más. Sí, y ahí vamos a tener invitados también en esas dos funciones. Sí. Va a estar Mr. Gay Chile en una, ella. Y en la otra, ¿quién era? El Katy lo comentó. El Mr. Gay, y falta la Kiki, va a estar. La próxima semana está la Kiki de invitada también. ¿Verdad? Las dos últimas funciones está la Kiki. Qué fuerte, qué intenso eso va a estar muy bueno. Va a estar muy, muy, muy bueno. Sí, como ir a interactuar la Kiki con nosotros. Es que también fue buena la experiencia ahora que la última función que estuvieron varios del elenco profesional de los Playmobil, y eso también está bueno porque también potencia y como que ayuda, digamos, a crecer también como improvisador. Sí. La verdad que está bueno que aparezca en ese tipo de situaciones. Pues es un formato en cierto modo flexible que permite que otras personas puedan intervenir igual en ese espacio. Sí. Y como que va a depender igual de los improvisadores que estén en la escena, como que igual tiene esa flexibilidad como para que la tónica de la función se modifique en base también a lo que se proponga en el momento, que es distinto a lo que pasa en lo que callamos, por ejemplo, que está seteado la primera historia como una historia más ligera, como más para el hueveo, y después la segunda historia drama, y es así, siempre vas a ver
esas dos tónicas. En cambio, en la banca, como que depende de lo que se vaya a crear en cada función, igual Sí. es muy variante. Y me parece muy bacán. La última función salieron más dramas de lo que normalmente salen, y estuvo muy buena, muy buena. Qué bacán. Qué Que bacán. esa es la idea también, ¿no? Que haya momentos como ese, digamos, de drama o de reflexión. Está bien, con la comedia uno puede crear momentos de reflexión, pero quizás no puede profundizar tanto. O sí, Claro, pero generalmente no. Entonces claro. también tendría que con esos momentos más de drama o un poquito más Es que serio, digamos. yo creo que la gente conecta mucho con la vulnerabilidad. O sea, cuando Mm. ves un personaje como con un estatus bajo, como cuando habla desde el dolor y desde lo que siente, también eso es una sensación muy intensa y la gente conecta mucho con ese tipo de cosas. Es bacán. A mí me gusta mucho porque de repente venimos de una escena que fue una locura y de repente pasamos a una escena que la gente se queda callada y que nadie dice nada, ¿cachai? Entonces encuentro que esos matices que se dan de entre las historias es muy, muy increíble. Totalmente. Sí. Y son necesarios también. Sí, son muy necesarios porque es la vida real. Sí. Es la vida real. Oye, no, me parece genial que hayan podido estar aquí con nosotros hoy. Creo que quedó bastante explicadito lo que es el formato y bueno, nada, agradecidos con ustedes de que estén hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, más bien. Al contrario, gracias a ustedes. Un placer. Bacán. Bueno, Ángel, para cerrar. Para ¿tienes cerrar, algo? hay un Vuelve. mensaje de cerrada. Bueno. No, sino que para cerrar, ¿tienes algo para cerrar? Que ya nos despedimos. No, para cerrar, no, igual, bueno, agradecerles que hayan estado acá en el podcast y poder hablar de este formato que es muy bacán el formato y todas las modificaciones que se le hicieron al formato original para crear, digamos, algo nuevo. El tema, por ejemplo, también de la coreografía. Yo me imagino que en el formato original Sí, no existe claro. una coreografía como No. de intro, entonces Eso faltó, tiene coreo. Y letra, la core- una canción claro, original también. como Sí. sí, eso me parece muy bacán. Y eso, nada, invitarlos a que vengan, a que vayan a ver las últimas 2 funciones que quedan. Es muy entretenido, es como para estartillarse de la risa, yo creo que en la mayor parte del tiempo, y agregarle sus momentos también, como dicen ustedes, de reflexión y de un poco más profundo, digamos. Sí. Bien. Buenísimo. Bueno, eso, chiquillos. Si no tienen nada más que agregar, aquí nos despedimos. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Eso. Adiós. Nos despedimos, chao, chao. Bye. Chao. Bye. Cuídense y vayan a ver la banca. Eso.